Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí con ustedes en este Instituto Bíblico de Nisi para poder tener una clase. Mi nombre es Yasna Bueno, soy de la Ciudad de México y misionera ahí en el Perú, en Iquitos. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar una nueva clase con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver un poco más acerca de esta clase. Eh, y puedan tener más información acerca de lo que vamos a estar viendo aquí durante esta clase. Eh, Vamos a comenzar. Aquí pues esta clase es Panorama Antiguo Testamento, es decir, vamos a ver de una manera muy general acerca de lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ustedes ya son personas que están estudiando la palabra de Dios, que se están preparando y es muy necesario poder entender ¿por qué en la Biblia que tenemos el Antiguo Testamento? A veces puede ser que lo has leído algunas veces y la verdad te ha causado o aburrimiento o no tienes una comprensión completa de este libro, ¿verdad? De todos los libros que están en el Antiguo Testamento o simplemente lo ves como una historia. Pero el día de hoy queremos comenzar con esta clase para que tú puedas tener una idea muy más general y puedas tener los puntos claves para que puedas entender esta clase de una mejor manera. Así que el día de hoy vamos a comenzar. Voy a estar compartiendo mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, vamos a comenzar orando, porque es importante ponernos en manos del Señor en este tiempo. Así que te pido que me acompañes a orar en este tiempo para que nos pueda dar Dios revelación mientras vamos estudiando este libro, todos estos libros del Antiguo Testamento. Así que acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos revele todo lo que tú has plasmado en el Antiguo Testamento. Queremos entender lo que tú dejaste en estos libros, Señor. ¿Por qué los dejaste como parte de tu palabra, Señor? La palabra de Dios. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos des entendimiento, que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Así que vamos a continuar con esta clase. Espero que tú estés muy emocionado por lo que vas a estar viendo. Probablemente puedas pensar que es un poco aburrido esta clase, pero créeme que no lo es. Realmente tiene muchísimas riquezas, muchísima información. Así que yo te voy a pedir que antes de comenzar, por favor, tengas en mente que vas a tener que anotar, porque esta clase es como una clase de historia, si lo quieres ver de esa manera, una clase donde te vamos a dar una información, un panorama general, ¿verdad? Es decir, panorama es como cuando estás viendo una vista grande desde un lugar alto y esto es lo que vamos a hacer con esta clase. Así que vamos a comenzar con lo primero, la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Si tú estás estudiando ahorita aquí en el Instituto Bíblico Nisi, es porque te estás preparando. Y uno de los manuales principales, sino que el primero, ¿verdad? Que vamos a usar es la Biblia. Es decir, todo lo que tú aprendes lo estás poniendo directamente de la Biblia. Todo lo que aprendemos acerca de Dios es a través de la Biblia, ¿verdad? Claro que tenemos otros elementos, libros, manuales, etcétera, que nos pueden ayudar, pero siempre el eje principal para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, para entender a Dios, es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un nombre que se le ha dado a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos entender un poco más de qué se trata. Así que hay algunas características específicas que tiene la Biblia. Una de ellas es que es exacta. Y yo quiero que tú te quedes con estas palabras, ¿verdad? Porque son lo que te van a afirmar. La palabra es exacta. Obviamente no vamos a poder ahondar mucho en más profundidad acerca de por qué la Biblia es, ¿verdad?
fidedigna, es exacta, es relevante y es eficaz, ¿verdad? Pero sabemos que ha habido por años y por siglos, durante todo el tiempo del ser humano, donde han hecho estudios, han buscado cánones para que la Biblia sea lo que es la Biblia hoy, ¿verdad? En pocas palabras te voy a tratar de explicar esto. Cuando se encontraron los rollos donde está la palabra de Dios, ¿verdad? En los tiempos antiguos, en el pueblo de Israel, resulta que hay ciertos libros que fueron escritos por diferentes personas, pero nosotros vamos a aprender durante esta clase que hay ciertas características que tiene el hecho de que sea escrito por Dios o que se tome como la palabra de Dios, ¿ok? Lo vamos a ver de una manera general, pero sí tenemos que tener muy claro que la Biblia es exacta, es relevante, ¿verdad? Tiene un mensaje revelador, un mensaje tan importante que todo el mundo lo debe de saber y que es eficaz. Siempre la Biblia, la palabra de Dios, va a tener algo que decir, algo importante, siempre va a dar en el clavo, hasta en esos momentos donde uno piensa que no hay entendimiento o que no hay un tema, la Biblia lo tiene. Siempre va a tener una respuesta para cualquier cosa. Por eso es eficaz. La palabra de Dios también, la Biblia, es sobrenatural. Esto es importante que tú lo recuerdes, que es sobrenatural, es poderosa, ¿verdad? Y está llena del Espíritu y vida. Vamos a ver, te voy a pedir que tengas tu Biblia ahí cerca, ¿verdad? No te voy a poner aquí los versos, sino yo quiero que tú tomes este tiempo para que empieces a subrayar en tu Biblia, empieces a anotar, pon un asterisco, una bolita o algo que te represente de que todos los versos que veamos en esta clase son versos que están relacionados con el panorama del Antiguo Testamento y que te van a revelar por qué Dios nos dejó este Antiguo Testamento. Así que vamos a Hebreos 4:12. Y en este libro, Hebreos 4:12, te voy a dar un momento para que lo busques. Tenemos aquí algo muy importante que nos habla acerca de este sobrenatural de la palabra de Dios de la Biblia. Y uno de esos es lo que dice aquí en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ningún libro en el mundo entero que pueda tener lo que tiene la palabra de Dios, lo que nos habla aquí Hebreos, acerca de que es viva, que es eficaz y que puede cortar como una espada de dos filos. Es decir, que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, todo lo que está escrito, aún las historias que están reveladas en este libro tienen un propósito y tienen algo sobrenatural y es poderosa, tiene un poder que está saliendo de la palabra de Dios que no podemos dejar como si fuera cualquier cosa. La palabra de Dios no es solo un libro, es el libro de Dios y tenemos que verlo como tal. Y mira lo que dice aquí, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No solamente se va a quedar aquí como en el aire, sino que va a partir, va a entrar, va a producir algo en tu alma y en tu espíritu, en las coyunturas y en los tuétanos y hasta los tuétanos, ¿verdad? Porque discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y vamos a ver ahora otra cita en Juan 6:63. Te pido que me acompañes. Juan 6:63. Y mira lo que dice aquí Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo vuelvo a leer, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos que es Juan, está en el libro de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, y Jesús está diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sabemos que la palabra de Dios habla acerca de todo lo que Jesús hizo. Por lo tanto, Él está afirmando que todo lo que está escrito en la palabra de Dios
es espíritu y es vida, ¿verdad? Que va a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Así que ten siempre en cuenta esto. Y vamos a ver dos más características que tiene la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Ya estuvimos viendo que es exacta, que es relevante, que es eficaz y que también es sobrenatural, poderosa, es espíritu y vida. Pero también la palabra es revelada. Y vamos, anota esto, revelada. ¿Qué significa revelación? Es algo escondido dado a conocer. Es decir, que es algo que no se ve, ¿verdad? ¿Verdad? Que está escondido y que es dado a conocer, ¿sí? Lo que nos es revelado a nosotros. Es decir, es algo que estaba como escondido y que nos fue revelado, nos ha sido dado a conocer a nosotros. Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo revelado para nosotros, para nuestra vida. Y también vamos a ver aquí Gálatas 1 del 11 al 12. Y mira lo que dice Gálatas 1 del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí vemos que Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo le está hablando al pueblo de Gálatas y les está diciendo, ¿sabes qué? El evangelio que yo estoy anunciando no es de mí, no es según el hombre, no son ideas de hombres, no son ideas del mundo, ¿verdad? No son pensamientos que se le vino a alguien como un filósofo, no, tenemos que entender que la palabra de Dios es revelada. Es decir, que dice, como dice aquí en el verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pablo tenía la seguridad absoluta de que la palabra de Dios no era aprendida solo por un hombre que le platicó, le habló, sino fue una revelación del mismo Cristo Jesús. Así que la palabra es revelada a través del Espíritu Santo, a través de la palabra misma se revela a sí mismo a nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver Efesios 6, 2 y al 3. Efesios 6, 2 al 3. Y mira lo que dice aquí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí vemos otra vez nuevamente cómo el apóstol está hablando acerca de que le fue revelado, me fue declarado el misterio, es decir, algo oculto, ¿verdad? Y fue revelado. Y la palabra de Dios tiene esta característica. Esto es importante que lo entendamos para poder entender lo que habla el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento no es solo una historia que a alguien se le ocurrió documentar y ponerla en este libro, no, tiene una razón y vamos a verlo durante esta clase. También la palabra de Dios es inspiración, es inspirada, ¿verdad? Aquí la palabra inspiración viene del griego que significa teopneustos, ¿verdad? Y significa aliento de Dios. Es decir, que es como un soplo, ¿verdad? De Dios que está poniendo. Dice, es como es revelado por medio del Espíritu Santo. Es decir, que esta inspiración no es como que alguien le dio la gana escribir acerca de, ¿verdad? Estoy inspirado. No, no, no. Está hablando que esta revelación fue por medio de una inspiración, pero de alguien en específico, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que estuvo presente para inspirar a hombres a escribir lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Estas personas no hablaron solamente por lo que vivieron. Claro que tuvieron algunos puntos claves que fueron impactando sus vidas, pero todos estos hombres fueron llamados, inspirados por el Espíritu Santo para escribir. ¿Sí? Entonces, sí, Dios usó personas para escribirlo. Hubo escritores, pero fue inspirado por el Dios mismo, por su espíritu. Vamos a ver segunda de Timoteo 3:16. Y mira lo que dice aquí en segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Todo esto hace la palabra de Dios. Y aquí nos habla y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, por el mismo Espíritu Santo. Es un aliento de vida, es un soplo de algo nuevo que es revelado a nosotros. Así que cada historia, la de Jonás, la de Noé, la de los de Adán y Eva, ¿verdad? De los reyes, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento ha sido inspirado por Dios que usó personas para que escribieran y dejaran un sello de todo lo que Dios quería que se supiera y que tuviéramos ahora en este tiempo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para un propósito, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. No olvides esto, es importante que lo recuerdes. ¿Por qué la palabra es? ¿Por qué existe el Antiguo Testamento? Para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia, para enseñarte. Sí, y esto es importante que tú lo entiendas, que no es nada más una teoría o teología y conocimiento, sino tiene que ver más con lo que Dios nos quiere revelar, ¿verdad? Por inspiración misma del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero para poder entender más y tú puedas tener poco a poco, conforme vayas tú leyendo por ti mismo el Antiguo Testamento, es importante que entendamos ciertas cosas. Este es conocimiento que te va a ayudar a poder comprender mejor lo que Dios quería enseñarnos a través del Antiguo Testamento. Y para eso vamos a irnos a lo básico. Así que primero quiero que veas esta diapositiva donde dice la Biblia es un libro con dos partes, ¿verdad? Son dos partes. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes del nacimiento de Cristo, esto es importante que lo tengas en mente, y el Nuevo Testamento, después del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Vemos los 4 evangelios que hablan acerca de la vida de Jesús hasta que llegó a su culminación de su llamado y de su plan en esta tierra, y posteriormente los demás libros nos hablan acerca de lo que sucedió por el impacto que tuvo Jesucristo en esta tierra. Así que por eso se divide en dos partes. El testamento, la palabra testamento, que es como lo hablamos, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, significa un pacto o un acuerdo entre dos partes. Eso significa el testamento. Es algo que nos ha sido dejado para decirnos, es un pacto, es algo que te estoy dejando, que va a haber un beneficio para ti y es entre dos partes. En este caso, entre Dios y el hombre. Por eso nos ha dejado este testamento para nuestras vidas. Vamos a seguir viendo otras cosas muy generales acerca de la Biblia. La Biblia es también un libro que tiene en el Antiguo Testamento 39 libros. Es decir, se divide en dos partes, ¿verdad? Pero tiene 66 libros en un solo libro, la Biblia. ¿Sí? Pero estos 66 libros se dividen en dos. En el Antiguo Testamento con 39 libros y en el Nuevo Testamento con 27 libros. Pero en el total hacen 66 libros, ¿sí? Con un solo mensaje, la historia de la redención. Es decir, la historia de Jesús dando su vida por nosotros y librándonos de todo pecado y volviéndonos a llevar al nuevo pacto. Pero vamos a ver cómo el Antiguo Testamento nos habla de todo esto que Jesús mismo hizo. Lo vamos a ver más adelante. La Biblia, además de tener estas dos partes y que están divididos en estos libros, también tenemos 3 divisiones más dentro en el Antiguo Testamento y también 3 divisiones en el Nuevo Testamento. Como puedes ver en la diapositiva, ¿verdad? Tenemos un libro, 2 partes y 3 divisiones en cada uno de estos testamentos. En el Antiguo 3 y en el Nuevo 3. En la primera parte del Antiguo Testamento encontramos 17 libros que son históricos. ¿Ok? Es decir, que nos hablan acerca de historia, nos hablan acerca de eventos que sucedieron, que son de los hechos reales. No son inventos, no es la imaginación de nadie, son libros que fueron escritos
por cosas que sucedieron. Así que quiero que empieces a verlo de esta forma, como un libro real, un libro verdadero, ¿ok? También tenemos aquí que hay 5 libros poéticos dentro del Antiguo Testamento. Y tenemos 17 libros proféticos, es decir, que hablaron acerca de una profecía que hablaba acerca de algo que estaba ejemplificando o manifestando lo que iba a venir. Y esto precisamente es Jesús, ¿verdad? Estos libros proféticos hablan acerca de Jesús, hablan acerca de lo que él vino a hacer. Y esto es muy interesante, pero no me voy a adelantar, vamos a continuar. Y vamos a ver aquí en las 3 divisiones que encontramos en el libro del Nuevo Testamento. Tenemos 5 libros históricos que estamos hablando acerca de las historias de los evangelios, ¿verdad? Tenemos 21 cartas que también fueron escritas para diferentes iglesias, como ustedes ya saben, y tenemos un libro profético, ¿verdad? Que nos habla acerca del futuro, de lo que va a venir, ¿verdad? Esto es el Apocalipsis. Entonces, esta es una manera general que tú puedes entender un poco cómo funciona y de qué está, cuáles son esas partes específicas y generales que tiene la palabra de Dios y cómo se divide, ¿verdad? Obviamente, estas divisiones se han hecho por medio de gente erudita, estudiosos de la palabra, que se han dado la tarea de identificar las características especiales de cada uno de estos libros. ¿Con qué fin? Para que nosotros podamos comprender mejor la palabra de Dios y cuál era el fin por la que Dios nos la dejó. Así que vamos a continuar. ¿Para qué conocer el Antiguo Testamento? A veces podemos tener dudas acerca de para qué. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasaba anteriormente, me daba de verdad mucha pereza leer el Antiguo Testamento, hasta que de repente empecé a entender que cada historia era real, que cada historia tenía una razón. Pero vamos a ver algunas razones de lo que dice la palabra de Dios, de por qué conocer el Antiguo Testamento. Y una de esas es que es el fundamento del Nuevo Testamento. Y anota esto, ¿verdad? El Antiguo Testamento es un fundamento que está poniendo para recibir el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también es el Nuevo Testamento oculto. Esto es muy interesante, lo voy a volver a decir. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, es el Nuevo Testamento, pero oculto, ¿ok? Es decir, que en el Antiguo Testamento podemos ver un tipo y sombra de el Nuevo Testamento. Es decir, que cada parte que vamos a ver en el Antiguo Testamento nos está hablando de lo que va a venir en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Es decir, nos está mostrando lo que ya sucedió y lo que ha de venir. Esto es muy impactante. También el Antiguo Testamento fue citado por Cristo y por los apóstoles. Por eso también debemos de conocerlo, porque Jesús y los apóstoles constantemente usaron lo que está escrito en el Antiguo Testamento para afirmar, para afirmar y para decir esto es verdad. Así que es por eso que es importante. Vamos a ver lo que dice aquí en Lucas 24:44. Lucas 24:44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, aquí está hablando Jesús, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Vamos a ver durante esta clase que la ley de Moisés está hablando acerca de todos estos mandamientos y estatutos que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús lo está afirmando. Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas cosas sucedieron para como una advertencia. Mira bien esto, como una advertencia que nosotros a fin
de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a divisiones paganas, y no debemos cometer inmoralidad sexual, porque hicieron algunos de ellos, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Y una disculpa, aquí es la cita, es Primera de Corintios 10, 6 al 11. Es la que acabo de leer. 10, 6 al 11. ¿Sí? Y la otra, Lucas 24, 44, es la que leímos cuando estaba con ustedes antes. Les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito. Esto es lo que habló Jesús. Así que es importante que veamos cómo aquí Jesús está diciendo, tiene que realmente cumplirse lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y después nos dice en 1 Corintios 10, del 6 al 11, que todas estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, para que no hagamos mal, para que no rindamos culto a ídolos, ¿verdad? Él dice, y no debemos meternos en inmoralidad sexual, ¿verdad? Como algunos de ellos hicieron, ¿verdad? Sino tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Verso 11. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Eso está hablando de ti y de mí, ¿verdad? Vivimos en los últimos tiempos y nos está diciendo que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento ha sido un ejemplo para que nos sirva de advertencia, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esto. También el Antiguo Testamento escribe y revela a Jesús. Es lo que les hablaba acerca del tipo y sombra. Cada parte de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, vamos a ver que tiene una relación con Jesús. Está revelando una cualidad o algo que Jesús va a hacer o que hizo. Y nosotros tenemos que ver así el Antiguo Testamento, como una revelación acerca de Jesús, ¿sí? Y también, como ya lo dijimos, es un ejemplo para nosotros. Así que vamos a continuar viendo este panorama amplio. Vamos a verlo de una manera más, quiero que tengas de una manera general, vamos a irnos a lo general, es decir, una visión grande, y después nos vamos a ir como parte por parte, como algo más particular. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta es una imagen que te va a ayudar a entender más todo, digamos, como la historia. Es una línea de vida, una línea de historia que te va a ayudar a entender todo cómo sucedió. Es decir, vamos a seguir el camino amarillo. Y aquí yo quiero que tú veas, voy a ampliar un poco mi pantalla, permítanme. Para que se vea más. Ahí está. ¿Ok? Y entonces aquí, mira, este es como un camino, ¿verdad? Que estamos siguiendo y empezamos con la creación. Es decir, vamos a ver un panorama general del Antiguo Testamento. Y lo traté de hacer como muy divertido para que veas que no es aburrida la palabra de Dios, sino es muy interesante y muy divertida. Y no, tiene muchos aspectos que Dios nos quiere enseñar a través de este Antiguo Testamento. Empezamos con la creación. Después de la creación, encontramos un acontecimiento importante que es el diluvio. Posteriormente, vemos también a Adán y a Eva, ¿verdad? La creación, bueno, más bien, la creación, Adán y Eva, ¿verdad? Y tenemos el diluvio. Posteriormente tenemos un acontecimiento importante que es la Torre de Babel. Es decir, estamos haciendo una línea del tiempo. Posteriormente vemos a Abraham, ¿verdad? Cómo se va hacia Ur,
¿verdad? Después va y tiene a Isaac como hijo, ¿verdad? Aquí tenemos toda una historia que lo vamos a ver más detalladamente. Y después también tenemos aquí cómo aquí se fructifica, ¿verdad? Dios le da una promesa a Abraham y se fructifica, empieza a tener familia y todo, y después se crea el reino de Israel, el pueblo de Israel, y van a la tierra prometida. Cuando aquí están las 12 tribus de Israel y, y, y resulta que van y hacen un viaje a Egipto. Si ustedes recuerdan, cuando José había ido a Egipto, ¿verdad? Y se quedó todo el pueblo de Israel sin comida y al final se llevó a todos sus hermanos a vivir a Egipto. ¿Se recuerdan con José? Bueno, pues resulta que ellos vivían en Canaán. Todo Isaac con sus hijos vivía en Canaán y era la tierra prometida. Pero después todos ellos, por la hambruna que había, se tuvieron que ir a Egipto. Y recuerdan que en Egipto pues fueron bendecidos porque José ya había sido llevado a este lugar. Posteriormente resultó que en este periodo de tiempo, que vamos a verlo aquí más, si tú puedes ver aquí abajo, en la parte de abajo de la lámina, encontramos la etapa de los patriarcas, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos números que si los alcanzas a ver, voy a tratar de hacerlo más grande para que tú lo... Ay, oh, oh, a ver, ok, no se puede. Entonces, mira, aquí tenemos antes de Cristo. AC significa antes de Cristo. Y si tú ves las fechas, aquí se van como, pues son 1700 antes de Cristo, muchos, ¿qué más? 1000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va como atrás, antes de Cristo. Pero después encontramos que aquí en la línea de tiempo encontramos que después de que José se llevó a toda su familia, ellos empezaron a vivir toda su vida en Egipto, hasta que llegó un punto en que se volvieron esclavos de este lugar. ¿Verdad? La esclavitud de Egipto. Y esta es la etapa donde estuvieron como esclavos el pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel después fue cuando encontró a Moisés en este momento y aquí vemos el inicio de cuando Dios empieza a buscar sacar a su pueblo de su pueblo escogido y lo hace a través de Moisés. Aquí encontramos lo que llaman la Pascua, que es el tiempo que ellos vivieron cuando salieron de fuera de Egipto y encontramos este tiempo que es el Éxodo, ¿verdad? Y aquí vemos una pequeña parte de cómo tuvieron 40 años, ¿verdad? Ustedes saben, 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, porque estaban saliendo de esta esclavitud de Egipto. ¿Y a dónde se dirigían? A Canaán, a la tierra, ¿verdad? Donde habían vivido. Y es interesante esto. En este tiempo, aquí vemos cómo Josué, después posteriormente, hace una conquista de la tierra prometida. Y cuando sucede esto, es cuando ya toman la tierra prometida, es decir, regresan a este lugar y empiezan a buscar cómo organizarse, porque estamos hablando que era un pueblo, ¿verdad? Pequeño, que empezó con las 12 tribus de Israel y posteriormente estas 12 tribus se multiplicaron, se multiplicaron, se multiplicaron, se multiplicaron y necesitaban encontrar alguna forma de poder organizarse. Ahora, no solamente ellos, sino Dios estaba buscando cómo poder ayudar a su pueblo escogido. Así que hay una época que les es llamada la de los jueces, es decir, que Dios asigna personas para ser jueces, personas que estaban ahí para ayudar a tomar decisiones en situaciones difíciles y poder ayudar a organizar y a dirigir al pueblo de Israel. Posteriormente, de esta etapa de jueces viene una siguiente etapa, que es la etapa de la monarquía.
¿sí? Esta es una etapa más o menos entre 1050 y 1011 antes de Cristo, ¿verdad? Todo esto es antes de Cristo. El Antiguo Testamento habla de antes de Cristo. Y vemos aquí que hay una etapa de la monarquía, que lo vamos a ver más adelante, más en general, pero está hablando acerca de reyes. Es decir, después de jueces, Dios manda a poner reyes, porque no había reyes. Después después de estos reyes, de esta etapa de reyes, surge una división en el pueblo de Israel. Y esta división es algo que a veces no entendemos muy bien, pero aquí quiero enseñártela. Y aquí vemos que se divide el pueblo de Israel en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Ok? Y aquí tú lo puedes ver en esta diapositiva. En el reino de Israel empezamos a ver, vemos los profetas como Elías y Eliseo, ¿verdad? El profeta Oseas, vemos también la destrucción del reino de Israel como parte de la historia, y sin embargo en el reino de Judá vemos también los profetas, la fundación de Roma, ¿verdad? Y el profeta Isaías. Vamos a continuar viendo. Después continúan estos dos reinos, el de Israel y el de Judá, y el de Israel es dominado por Asiria, es decir, otras personas vienen y dominan y hacen un destierro en Asiria del reino de Israel. Y desde ese momento se pierden las 10 tribus del norte, ¿sí? Es decir, estas 10 tribus ya no se sabe más específicamente con detalle. Pero sí vemos que en la Biblia nos habla acerca del reino de Judá, que es la línea de descendencia de Cristo Jesús. Y aquí vemos que tuvieron un tiempo donde se destruyó Jerusalén. Es decir, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, crearon este lugar, ¿verdad? Cae Jerusalén bajo Babilonia. Entonces Jerusalén se vuelve Babilonia, en pocas palabras, y hay un destierro de Babilonia del reino de Judá. Y posteriormente vemos aquí que los judíos vuelven a esta tierra prometida y vuelven a edificar un segundo templo. Y esta es una etapa que le llaman la etapa persa. Después tenemos que continúa la historia, más o menos para que tú tengas una idea más general. Y aquí vemos que esta historia habla acerca de que hay estos Esdras, Nehemías, que estaban reconstruyendo la ciudad, ¿verdad? Porque recuerden que, o sea, en el reino de Babilonia, pues, o sea, fueron tomados otra vez el pueblo de Israel, pero sin embargo, hubo personas como Nehemías que quisieron reconstruir y como Esdras reconstruir la ciudad. Así que ellos lo hicieron. Y a partir de ahí es cuando se acaba el Antiguo Testamento. Es prácticamente lo que acabamos de ver, es todo el Antiguo Testamento de una manera muy general. Y de ahí viene una parte muy importante, que es la etapa del silencio de los 400 años. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay más información. Desde el último libro de la Biblia, ¿verdad? Que vemos, y después a partir de ahí, digo, del libro de la Biblia, no, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del último libro del Antiguo Testamento, para comenzar el Nuevo Testamento, hay un periodo ahí, hay un hueco de 400 años, que se llaman los 400 años del silencio. ¿Por qué? Porque fue el tiempo en que Dios no se reveló de ninguna manera, ni por jueces, ni por reyes, ni por profetas, ni de ninguna forma al pueblo de Israel. Sin embargo, empezó a aumentar y a crecer el imperio de Alejandro, el imperio romano, ¿verdad? Aquí, como puedes ver en la diapositiva, empezó a haber una dominación de los griegos también con Alejandro Magno, ¿verdad? Hubo una reconstrucción del segundo templo, y después de estos 400 años, entonces empieza el Nuevo Testamento con la historia de Jesús. Entonces, durante este tiempo, no se sabe exactamente qué sucedió, más las cosas históricas que encontramos acerca del imperio de Alejandro y el imperio romano, ¿verdad?
en Siria y en Egipto. Así que esta es una manera general, ¿sí?, de lo que hemos visto. En pocas palabras, hemos visto que el Antiguo Testamento tiene estos puntos. Es un principio de la historia, ¿verdad? Tenemos un principio de la historia que comienza con la creación, con Adán y Eva, ¿verdad? Con la Torre de Babel, con el diluvio, etcétera. Y después viene la etapa de los patriarcas. Vamos a verlo más adelante, más específicamente acerca de ellos. Y después tenemos el nacimiento de una nación, es decir, la nación de Israel. Después comenzamos con un periodo donde Israel toma para poseer la tierra prometida, ¿verdad? Está buscando poseer esta tierra. Tenemos, después de que la posee, tenemos un periodo de jueces, que es lo que ya les expliqué. Después tenemos un periodo del Reino Unido, ¿verdad? Todos están unidos. Y después viene una división del imperio, de este Reino Unido. Y después tenemos un exilio de la restauración. Así que vamos a verlo más detalladamente cada uno de estos puntos. Vamos a ver el principio de la historia. Y aquí me gustaría que tú puedas tomar más tiempo para entender lo que nos está explicando esta diapositiva. En el principio de la historia, estamos hablando de desde la creación, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez pienso que esta es la mejor manera de entender el Antiguo Testamento, es una línea de tiempo, y lo que está en azul, si tú puedes ver, es la historia bíblica. Y lo que está en como amarillo, ¿verdad? O color carne, es la historia del mundo. Es decir, acontecimientos históricos que están anotados o que existen acerca de estos tiempos. Entonces aquí en esta vemos cómo en el principio hay ciertos acontecimientos, la creación, ¿verdad? El jardín del Edén, la caída, ¿verdad? Posteriormente viene Caín, mata a Abel. Ajá. Después vemos aquí vamos a verlo porque está muy pequeño. Necesito ampliarlo más para verlo junto con ustedes. Como estoy compartiendo pantalla. Ok, ahí está. Entonces, mira, está la caída, después tenemos a Adán y a Noé. De Adán llegamos hasta Noé. Después tenemos aquí el tiempo de la maldad de los hombres y el juicio de Dios que hubo, ¿verdad? Es decir, el pueblo o la gente que existía en ese tiempo llegó a tener maldad en sus corazones y entonces Dios no podía obrar con esta maldad, así que él decidió que debería de haber un juicio por esto. Y fue cuando vino el diluvio. De ahí vemos que tenemos a los descendientes, ¿verdad? De Noé, Sem, Cam y Jalet, ¿verdad? Y de ahí empieza otra generación de hombres y mujeres y tenemos la Torre de Babel. Estos son como los acontecimientos principales del principio de la historia. Y en la creación, en el principio vemos cómo habla acerca de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Estos son algunos puntos que vamos a ver generales, porque obviamente es muy extenso todo esto, pero para que tú te des una idea. Entonces, en la creación, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esto lo puedes encontrar en Génesis 1:26, ¿sí? El primer verso de la Biblia nos anuncia un creador inteligente, ¿verdad? No hay ninguna prueba que es dada de su existencia, pero no hay un principio, es decir, no hay algo que generó a Dios, sino Dios es Dios, porque Dios ya existía, ¿verdad? Esto lo puedes ver en Salmos 90, 1 al 2. Otro punto importante de la creación es que Dios es espíritu. Juan 4:24, puedes encontrar esto.
Y vemos que el hombre, ese espíritu también, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y esto es importante que también lo entendamos, que es parte de la creación, cómo Dios nos creó, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Esto lo encuentras en Primera de Tesalonicenses 5:23. Después tenemos este acontecimiento importante, la caída del hombre. Dios nos revela en su palabra que, eh, que ahora Jehová es el Señor Dios. Él es más que un Dios de poder, es un Dios que tiene cuidado por el hombre y provee para su redención. Dios colocó al hombre en un huerto, vemos esto en Génesis 2:8. Dios manda al hombre fructificar y multiplicar y llenar la tierra, ¿verdad? El hombre estaba ahí para sojuzgar, para labrar, ¿verdad? Es decir, sojuzgar significa dominar, que viene de la palabra conquistar. Esta es la palabra hebrea kabash, Kabash, que significa conquistar, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Génesis 1:28. El hombre estaba para labrar la tierra, para trabajarla. En Génesis 2:15 encontramos esta parte. Y también estaba para guardarla, ¿verdad? Viene de la palabra shamor, que significa proteger. Esto lo vemos en Génesis 2:15 también. El hombre fue puesto bajo una prueba simple de obediencia, ¿verdad? De no comer de ese árbol, del bien y del mal, y de la ciencia. Y Génesis 2:17 nos habla de esto. Y encontramos aquí que Satanás usó a la serpiente para engañar a Eva, causando que ella pecara. Y aquí viene la caída del hombre. En Génesis 3:1 al 6 encontramos esto. Y ella le dio a su esposo. Y también Adán no fue, tomó o comió de este fruto, pero él no fue engañado, él desobedeció. Y por eso vino la caída, por su desobediencia. Dios quería obediencia, pero Satanás hizo parecer esta prueba como una cosa razonable, ¿verdad? Y entonces la duda y el orgullo entraron en Adán y en Eva. Y en el instante que el hombre pecó, murió espiritualmente. No fue una muerte física, sino fue una muerte espiritual. Fue separado espiritualmente de Dios. Esto lo podemos encontrar en Génesis 2:17 y Romanos 5:17. La muerte física vino después, ¿verdad? Ya posteriormente, pero aquí fue una muerte espiritual. Es decir, por la causa de la desobediencia, nos separó de Dios. Y después tenemos aquí que hubo el juicio de Dios por el pecado, ¿verdad? En la caída del hombre hubo un juicio de Dios por el pecado, es decir, hubo una consecuencia. En Génesis 3:4 al 24 vas a encontrar esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y después de aquí vemos en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer va a venir la redención. ¿Verdad? Esta es la promesa de Dios de que va a haber una salvación a través de Jesucristo. Gálatas 4:4 nos habla de esto y Hebreos 2:14 también y Primera de Juan 3:8, ¿verdad? No lo vamos a ver cada cita, quisiera verlo a cada cita, pero por falta de tiempo lo vamos a ver de esta manera. Yo te pido que tú lo estudies en tu casa, que tomes nota de estas citas. Vamos a ver ahora la degeneración, es decir, el tiempo, estamos en esta línea de tiempo, ¿verdad? Y aquí vemos la degeneración, cuando Caín mata a Abel. Aquí sucede algo trágico, ¿verdad? Que Caín estaba teniendo dentro de su corazón ira, envidia, enojo, ¿verdad? Acerca de Abel, por lo que Dios no había aceptado su ofrenda. Y esto lo vemos en Génesis 4:1 al 15. Y el pecado se expandió en las generaciones, en cada persona que estaba en este lugar. Desde en Génesis 5, del 1 al 32, vemos esto, esta degeneración, ¿verdad? Es decir, porque el pecado entró, empezó a surgir
cosas de maldad y degeneración en las personas. Y esta degeneración que vemos en Génesis 5, encontramos que por esta causa Dios no podía ver más este pecado, porque Él no puede estar con el pecado. No sé si me explico esta parte, pero parte de los atributos de Dios, Él es que es soberano, Él es todopoderoso, y Él no puede, ahora sí que juntarse o codearse o mezclarse con el mal, con el pecado, porque no está en Él. Entonces, a causa de lo que hizo el hombre y esta degeneración, el resultado fue que tuvo que traer este diluvio como una parte de juicio, ¿sí? Entonces, a través de Noé, Dios usó a Noé para comenzar este camino de salvación, para cambiar esta situación de maldad. Y aquí este es un primer ejemplo que podemos ver de cómo podemos ver a Jesús, porque Jesús vino a hacer lo mismo, ¿verdad? Noé aquí vino y hizo lo que Dios le había mandado hacer, crear un arca, traer a ciertos animales, a varios animales a que vinieran al arca y que vivieran en esta arca por 40 días y 40 noches. Y aquí vemos en Génesis 6, del 8 al 9, ¿verdad? Que Dios usó a Noé para poder traer salvación. ¿Sí? Noé prepara el arca porque es un mandato que Dios le da. En Génesis 6, del 14 al 24, lo vemos esto, y en Hebreos 7, 11 al 7 también encontramos esta parte. Después vemos aquí en Génesis 7 el juicio de Dios, de Génesis 7 del 10 al 24. Vemos que Dios ya no soporta ver la maldad y la degeneración que estaba teniendo esta gente, las personas. Así que en Génesis 8 al 21, después del diluvio, y del 9 al 17, hace un pacto Dios con Noé, ¿verdad? Esto es después del diluvio, y vemos que Dios salva a la familia de Noé, ¿verdad? Es decir, toma un remanente, un grupo de personas que están dispuestas a seguir los mandatos y los preceptos de Dios y a no contaminarse, ¿verdad? Entonces, cuando sucede este diluvio y termina, lo que pasa después es que otra vez empieza a crecer, a multiplicarse, ¿verdad? Las personas, y llega el tiempo de la Torre de Babel. La Torre de Babel, vemos aquí que fue aproximadamente de 100 años después del diluvio, ¿verdad? Es decir, no fue inmediatamente después del diluvio, sino pasó el diluvio, volvieron a fundar y a fundar casas, ciudades y todo conforme fue multiplicándose la generación de Noé, sus hijos, ¿verdad? Con sus esposas, y después de aproximadamente 100 años se cree que entonces vino este tiempo de la Torre de Babel, ¿verdad? Que nosotros, si tú lees la historia que está en Génesis 11, del 7 al 9, aquí vas a ver que estas personas también otra vez volvieron a tener en su corazón cosas que no debían de tener. Y Dios trajo juicio por eso. ¿Y cómo lo hizo? Cambiando el idioma, poniendo nuevos idiomas en las personas para que no se entendieran. Porque ellos, cuando estaban creando la Torre de Babel, estaban buscando llegar hasta el cielo y poder conquistar el cielo y ser más como Dios. Y sabes, el único que dijo, el primero que dijo que quería ser como Dios fue Satanás, y le costó ser caído, tener la caída, ¿verdad? Y dejar de estar ante la presencia de Dios por querer ser como Dios. Y esto estaba sucediendo con la generación de la Torre de Babel. Por eso crearon esta torre, porque querían llegar muy, muy alto. Y aquí podemos ver que parte de esta historia, ¿verdad? Que estamos viendo en el Antiguo Testamento, Dios también trajo un juicio por esto.
y lo hizo a través de cambiar los idiomas, las formas de entenderse, y de ahí se cree que vienen todos los idiomas del mundo. Entonces, como la gente ya no se entendía, se expandieron por todo el mundo. Y por eso es que hay muchas personas por todas partes del mundo con diferentes idiomas. ¿Sí? Entonces, en general, esto es la primera etapa, por así decirlo, o el principio de, de la, de, del Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a ver ahora la edad de los patriarcas. Y quiero hablarte acerca de la edad de los patriarcas, pero vamos a verlo en nuestra siguiente clase, así que no te la pierdas. Nos vemos la próxima clase.